Les saludo con el deseo que esta Eucaristía que celebramos sea para todos una bellísima oportunidad de recrearnos con la palabra de Dios, dejar que interpele nuestra conciencia, fecunde nuestros corazones. Agradezco al señor cura, don Juan, que me haya invitado a presidir esta Eucaristía en este bellísimo santuario del Señor de San Román. Indudablemente que la Cuaresma es un tiempo difícil y no en razón de lo que sabemos de por sí, de la oración, del ayuno, la penitencia, la mortificación, etc. No, ahí está lo complicado de la Cuaresma. Lo complicado de la Cuaresma es no sabernos ubicar y de todo lo que tenemos que hacer o de todo lo que creemos que debemos hacer, no nos alcanza el tiempo para elegir. Y por ello a veces queremos hacerlo todo, que ya al llegar a la tercera semana ya nos sentimos un poco desubicados. Y desde luego que la tercera semana es la más difícil, porque es la semana de la confrontación. Ya no conmigo mismo como fue la primera, con Jesús en las tentaciones, ya no en mi entorno como es la segunda semana, la transfiguración del Señor, sino ahora con Dios. Y se inicia precisamente esta semana con la samaritana, esa mujer molesta, difícilmente se podía convencer de su error, una mujer que traía tantas cosas en su corazón que Cristo le tiene que hablar con mucha severidad para hacerla caer en su error, en su falla. Y se conforta con Jesús, lo enfrenta, discute con él. Y hoy aparece también Pedro confrontando a Jesús, preguntándole cuántas veces tengo que perdonar. Tal vez no en este tono, pero en otros nosotros también nos hemos cuestionado de esa manera cuando las relaciones humanas no están funcionando entre nosotros en nuestras realidades humanas relacionales, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho de una u otra manera, cuántas veces tengo que tolerar a esta persona? ¿Cuántas veces tengo que callarme? ¿Cuántas veces tengo que fingir lo que siento? ¿Cuántas veces tengo que aparentar lo que estoy viviendo? Etcétera, ¿verdad? Pues todas esas cuantas veces son las que el Señor contabilizó de manera rápida y mental para decirle a Pedro 70 veces 7, porque son muchas las cosas que antes de perdonar tenemos que comprender. En este mundo un tanto de crisis generacional, pueda que pensemos que perdonar es lo más fácil que olvidar, pero realmente el perdón hoy por hoy no puede estar en la oferta y en la demanda de los sentimientos ni de las pasiones que mueven nuestra vida, ¿verdad? Porque ante todo creo que tenemos que entender
en primer lugar lo que es la culpa y lo que es la culpabilidad, que es precisamente lo que la parábola de hoy que Jesús les dice a los discípulos nos pone en ese contexto, ¿verdad? El hombre bueno que le perdona una deuda muy grande a su siervo, y el siervo que no sabe perdonarle a su amigo una deuda mucho menor que la que él tenía, ¿verdad? Y al final el castigo es mayor para quien no tuvo misericordia. Pero no se trata de cuestiones estadísticas, ni la culpa ni la culpabilidad se pueden medir físicamente. ¿Por qué? Porque son conductas, son actitudes, son maneras y formas de pensar que constituyen la vida psíquica y emocional. No podremos hablar del perdón si no trabajamos un poco el interno. Hoy vivimos conmocionados de muchas cosas y eso satura nuestra propia espiritualidad. Hoy somos más hechos a las emociones que a la vida del espíritu, como San Pablo también cuestionará en la carta a los romanos cuando dice: ¿por qué las cosas que debo de hacer no las hago y las que no debo de hacer las hago fácilmente? Y él mismo se responde: porque me falta la libertad de espíritu. Y desde luego que ante este panorama, pues claro que seguiré tolerando, claro que seguiré tratando de comprender, claro que seguiré fingiendo, claro que seguiré haciendo las cosas por el qué dirán, ¿verdad? Pero no voy a convencerme ni de pedir perdón ni de dar perdón, porque para eso tengo que ser decisivo como la samaritana o como Pedro y confrontarme con el que origina esto en mi vida, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado porque nosotros pensamos erróneamente que estamos soportando todo por amor a Dios, que estamos tolerando todo por amor a Dios, pero realmente no es un amor pleno a Dios, sino es el conservar mi zona de confort para que yo no me vea descubierto ante el otro en mi culpa y en mi culpabilidad. Y entonces prefiero aparecer como la mamá que sufre, que no es entendida, que no es comprendida, como el esposo que no es entendido, que no es comprendido, el hijo que no es comprendido y ni entendido, etcétera. Y al final de todo, pues yo mismo me hago a la idea, una idea negativa, de que Dios al verme así, entonces me entiende, me comprende y olvida mi pecado, ¿verdad? Por eso el rey manda llamar al criado y le dice: siervo malo, yo te perdoné la deuda y con eso perdonaba tu culpa y tu culpabilidad, pero tú no fuiste capaz de perdonarle, aunque sea la culpa, a tu hermano, ¿verdad? Porque la culpabilidad no estaba a despensa de lo que te debía, sino de lo que tú sentías, ¿verdad? Es cuando nosotros decimos, así como para sacarnos el problema del perdón, que te perdone Dios. ¿Quién soy yo para perdonarte? Pídele perdón a Dios, sí, pero si quien te está pidiendo perdón, ¿verdad?, no tiene la certeza de tu perdón, no se lleva a cabo el perdón de Dios, como magníficamente explicaba San Agustín en ese texto del Exitus Reditus de Dios, que dice: la gracia de Dios viene
viene a nosotros y transforma y regresa a Dios para llevar toda nuestra vida como una ofrenda agradable. Pero si yo le digo al otro, yo no soy nadie para perdonarle, pídele perdón a Dios. No, tú tienes que dar ese perdón. Tú eres el instrumento, el recipiente para que ese perdón. Si tú no dices de corazón, sí, te perdono, el perdón no se da. No se da. Y aunque una relación directa de oración del que se siente necesitado del perdón con Dios le ayude a entender su falta y su culpa, mientras éste no concede el perdón, no tiene ninguna validez de palabra. Entonces hay que recurrir al sacramento de la penitencia. Pero si la persona no se puede confesar, entonces su alma queda insatisfecha. Ahora, fíjense, ¿hasta dónde podemos dañar espiritualmente a una persona a la que le negamos el perdón? A la que le decimos que te perdone Dios. Te perdono, pero no lo olvido. Te perdono, pero ahora todo será diferente. Ahora, en esta semana de la confrontación, vamos a cuestionar a Dios. Cada quien sabe cómo anda este asunto del perdón en su conciencia, ¿verdad? Por eso hay que dejar que la palabra de Dios interpele, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. Es más, nosotros somos los dañados, los ofendidos, y el que está mal es el otro. El que está mal es el que me está pidiendo perdón, ¿verdad? Por eso decía la semana más complicada, la más difícil, porque me voy a enfrentar y a encarar con Dios en lo que no estoy de acuerdo. Porque el fondo de todo es que no estoy de acuerdo que después de un daño transversal en mi vida, nada más vengan y me digan, perdóname. Y que yo diga, está bien, te perdono. Porque Padre Nuestro así lo dice, ¿no? Perdona nuestros pecados para que nosotros perdonemos a nuestros deudores, ¿verdad? A los que nos ofenden. Pero bueno, el pecado no depende intrínsecamente ni de la culpa ni de la culpabilidad, porque es culpa y es culpabilidad al mismo tiempo, ¿verdad? Y cuando pecas, se peca en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Ya, aquello que nosotros usamos con todo respeto es que yo no sabía, es que no me imaginaba. Pues no, porque por lo menos para nosotros aquí en Occidente no existe el pecado involuntario. Lo mismo en la confesión, con todo respeto, pero cuando decimos, y por todos los pecados que yo ya no me acuerde, si no te acuerdas no existen como materia de pecado, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo de acordarnos. Por eso hay que llevar al día la vida espiritual. Una persona que dice que tiene 20 años sin confesarse, pues primero entenderla como creyente. Bueno, y si no tiene ninguna razón por la cual pueda estar restringido de la confesión, pero aún así, ¿no? Tantísimo tiempo, y que luego al momento de confesarse solo diga, pues no he matado, no he criticado, no me meto con nadie, estoy bien. Entonces, pecado contra el Espíritu Santo, la negación de la gracia, el decir, no tengo pecado, no, el cristiano, el más santo, muere en el pecado y logra la santidad plena cuando se da el reconocimiento moral en conciencia de la lucha que tuvo con el pecado, porque ni el más santo va a poder vencer ni su culpa ni su culpabilidad. Pero ¿cuál es el mérito de su santidad? Que ya no anda buscando a quien echarle la culpa, que es lo primero, ¿no? O sea, sí es verdad, le acabé la sartén en la cabeza a mi esposo, ¿verdad?
pero él tiene la culpa porque le dije que no me siguiera molestando, ¿verdad? Y sí me arrepiento, estoy muy arrepentida, pero porque esta sartén me costó muy cara y ahora tengo que juntar para comprarme otra, ¿verdad? Muchas veces, aún en la aparente contrición moral del pecado, buscamos de dónde amarrarnos para no ser plenos en la confesión del pecado. ¿Cómo empezamos la cuaresma? Ora, ayuna y demás, pero en secreto, porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Tercera semana, ya nos cansamos de orar, ya nos cansamos de ayunar, de mortificarnos. Entonces ahora sí puedo cuestionar a Dios o puedo dejarme interpelar por Dios para que mi conciencia, como la aliada de Dios, no la mía, porque esta es la semana donde tenemos que liberar la conciencia para que la próxima semana, cuarta semana, ya nos podamos acercar a las confesiones, ¿verdad? O al confesionario. Entonces, es un proceso, es un camino. Y ojalá pudiéramos hacerlo. Ojalá pudiéramos, acuérdense de ese texto del Antiguo Testamento, donde el rey le dice al profeta, ¿qué ves? ¿Verdad? Pues veo que serás medido, pesado y evaluado. Y dice, pero ¿por qué así? Por tus pecados, ¿verdad? Y lo bueno que he hecho. En cambio, en el Nuevo Testamento, capítulo 25 de San Mateo, Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Haz obras de misericordia. No me las enseñes, sino señálame quién habla de ellas, de ti. O sea, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, antes de que tú llegaras, a mí ya me habían hablado de tus obras. Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Bellísimas las frases del Apocalipsis. Reconozco todo lo que has hecho, tu esfuerzo, tu constancia, cómo has crecido, pero tengo algo que reclamarte. Se te olvidó el primer amor. O sea, todo lo hiciste bien, pero por ti y para ti. Y te olvidaste de mí, que las cosas se hacen a través de mí. Y ese es un gran pecado que hoy vivimos en el tiempo que nos toca, ¿verdad? Porque ante una invasión de las redes sociales, hoy todos queremos saberlo todo, ser protagónicos, ser públicos en las cosas que hacemos y pensamos e imponer nuestra forma de ser y de pensar ante un mundo donde todos saben de todo y nadie admite el error, ¿verdad? Entonces, nuestra posición de cristiano tiene que ser muy bien reconocida por nosotros mismos. Y como cristianos, pues tenemos que estar trabajando, no en razón de una plataforma, porque aún en las cosas de Dios no es por ahí donde Dios habla. Dios habla aquí en la misa, Dios habla en la oración. Dios no te va a hablar por un mensajito que te mandan todos los días o toda la cantidad de mensajes, frases que escuchas, videos que escuchas, ¿verdad? Porque no es un medio. El medio es precisamente la Eucaristía, la oración,
el mirar hacia el interno. ¿Para qué? Para encontrarnos con un Dios que nos sigue dando esa bellísima oportunidad de crecer como sus hijos, ¿verdad? Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude a entender y comprender su palabra, que nos ayude a ver con claridad el camino que hemos de seguir en los días que resta de Cuaresma, y que sobre todo en este tema de la confrontación del perdón, pues seamos muy claros, y es mejor no confesarse si no experimento el verdadero deseo de perdonar o de pedir perdón, porque también puede ser mi pecado. No quiero pedir perdón, no quiero pedir perdón. Quiero que me perdonen, pero no quiero pedir perdón. Y aquí tendríamos que revisar la memoria histórica, desde cuando no nos atrevemos a pedir perdón, aunque sea por una cosa insignificante, pero que a la larga no ha superado ni mi culpa ni mi culpabilidad en la relación con el otro, y yo sigo pensando que el que está mal es él. Pues eso le pedimos al Señor. ICM